Muy bien, buen día. ¿Cómo están? Mi nombre es Saúl López Santizo. Hoy es 5 de noviembre del 2021 y estoy listo para presentarles una interesante reflexión acerca del capítulo 19 del libro de Juan, en donde tenemos nosotros la culminación o la parte más importante de la venida del Señor Jesús, aunque para los religiosos fue el cumplimiento de sus intereses propios. Para los romanos fue un evento político. Para los discípulos tal vez fue algo inesperado, pero para Jesús fue el cumplimiento mismo de todas las profecías, el cumplimiento y la culminación del propósito por el cual Dios envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Fue el último sacrificio que se presenta de acuerdo a la ley, es la expresión del justo juicio de Dios, pero también es la expresión más pura del amor de Dios Padre, que de tal manera nos amó que dio a su Hijo para este momento. Entonces dice así: Pilato pues tomó entonces a Jesús y le azotó, y los soldados tejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza, le vistieron con un manto de púrpura, y acercándose a él le decían: Salve, Rey de los judíos, y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera, para que sepáis que no encuentro ningún delito en él. Entonces salió fuera llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dijo: He aquí el hombre. Pilato le hizo un examen, un juicio se puede decir, y no encontró ninguna culpa, lo encontró inocente. Cuando los judíos mataban al Cordero de la Pascua, tenía que ser totalmente limpio, totalmente sin falta. Y aquí vemos examinando al Cordero de Dios y encontrándolo totalmente perfecto, inocente, el que nos iba a representar. Aunque lo azotaron, y esta era una tortura muy cruel, podemos decir, con un azote de cuero, con unas puntas afiladas de hueso, de tal forma que le quitaban pedazos de carne y empezaba a sangrar con estos azotes. Los azotes los hacían con el propósito de que el culpable confesara. Si no confesara, si era inocente, seguían ellos azotándolo. Y aquí hay una burla, porque le ponen la corona de espinas y su cabeza está sangrando. Le ponen también el manto de púrpura. Y Pilato entonces dice: He aquí el hombre. Y Pilato tenía enfrente la presión de los líderes religiosos, de los fariseos, de los escribas, de los representantes del sumo sacerdote. Dice aquí: entonces, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, gritaron, diciendo: Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no encuentro ningún delito en él. Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según esta ley él debe morir, porque pretendió ser el Hijo de Dios. Entonces, según los judíos, los líderes, el cargo contra Jesús era que él se había hecho Hijo de Dios. Pero la realidad era que ellos no aceptaron a Jesús como el Mesías divino. Dice otra parte aquí del Evangelio: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Pilato entonces está indeciso, y él no hace una obra con justicia. La crucifixión era
era una pena solamente usada por los romanos, ya que los judíos solo tenían el apedrear a los culpables. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, se atemorizó aún más. Entró de nuevo al pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Pilato entonces le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Jesús le respondió: ninguna autoridad tendrías sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Como resultado de esto, Pilato procuraba soltarle, pero los judíos gritaban diciendo: si sueltas a este, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se opone al César. Entonces el cargo de los romanos contra Jesús fue que él se quiso ser rey de los judíos. Jesús le hizo claro a Pilato que él no tenía la última palabra, sino que Dios Padre, ahí arriba, era el que estaba permitiendo todo con un propósito definido. Jesús mismo no lo mataron, sino él dio su propia vida por nosotros en una forma voluntaria. La muerte de Jesús, incluso en la cruz, ya estaba profetizado en el Salmo 22, cuando todavía no se conocía cómo era una cruz, pero aquí ya estaba dicho, en el Salmo 34, el Salmo 22, Isaías 53, Zacarías y otras partes de las profecías. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús, se sentó en el tribunal en un lugar llamado Empedrado, y en hebreo Gábata, y era el día de la preparación de la Pascua, como la hora sexta, y Pilato dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Entonces ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿he de crucificar a vuestro rey? Los principales sacerdotes respondieron: no tenemos más rey que al César. Así que entonces le entregó a ellos para ser crucificado. Entonces los judíos aquí, es decir, el pueblo de Israel, como representado por las autoridades religiosas, y bueno, más que todo religiosas, porque la autoridad civil eran los romanos, ellos rechazan a Jesús, tanto judíos como gentiles están rechazando al Señor aquí. Ellos lo que querían era un rey político, no un Mesías que nos salva de nuestros pecados. Entonces tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. A Jesús le hicieron entonces cargar la cruz. Esto nos hace recordar a Isaac yendo hacia el monte Moria, que es el mismo monte donde Jesús murió, caminando, y le dice a Abraham: ¿dónde está el cordero? Y Abraham dice: Dios proveerá de cordero para el sacrificio. No sacrificó a Isaac, sino que Dios, al que sacrifica, al que permite el sacrificio, es a su Hijo unigénito, aquí a Jesús de Nazaret. Y ahí en ese monte le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Jesús aquí entonces lo ponen en medio de los maleantes, de los ladrones, pero él identificándose con los pecadores. Y Pilato escribió un letrero y lo puso en la cruz. Y estaba escrito: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y fue escrito en hebreo, en latín y en griego. Y los judíos le dijeron: no escribas el Rey de los Judíos, sino él dijo: yo soy el Rey de los Judíos. Pilato
respondió: lo que he escrito, he escrito. Entonces Jesús muere afuera del santuario, muere afuera de la ciudad, muere en público, porque este es un anuncio, es para todo aquel que en él cree, y en los 3 idiomas conocidos en aquel tiempo, hebreo, latín y griego, porque el Señor muere para toda lengua, para toda raza, para toda nación, para todo aquel que cree. Si tú no has creído en Él, esta es la oportunidad para que le entregues tu vida al Señor Jesucristo. A todos los que le recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces los soldados, cuando le crucificaron, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada uno. Y tomaron también la túnica, que era el vestido principal. Y la túnica era de una sola costura tejida con una sola pieza. Esta era una característica de la vestidura, un mandamiento en la ley del sumo sacerdote. Jesús, como sumo sacerdote, vestía una sola pieza, su túnica. Por tanto se dijeron unos a otros: no la rompamos, sino echemos las suertes, para ver de quién será. Para que se cumpliera lo escrito, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Esto está escrito en el Salmo 22. Lo podrías leer después. Por eso los soldados hicieron esto, y junto a la cruz de Jesús estaba su madre, y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba ahí cerca, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dice al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su propia casa. Jesús no estaba concentrado entonces solamente en su propio sufrimiento, sino en los demás, viendo hasta el último momento, en medio del sufrimiento, el interés de en este caso, su madre terrenal, que de ahí en adelante ya se terminaba la relación de él y su madre, una relación terrenal que había sido muy especial, y le dejaba encargada a su madre María a Juan, su discípulo. Y desde ese momento, entonces Juan se queda a cargo de María. Jesús tiene interés en tu familia también. Jesús tiene interés en la integración de tu familia, en el cuidado, en las cosas más, en los detalles más pequeños. El Señor tiene cuidado para no dejarte solo. El Señor está ahí contigo en cualquier situación en que te encuentres. Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había ahí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada de vinagre, y en una rama de hisopo se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entonces, Jesús, ya casi en su agonía, le dieron de tomar un poco de vinagre diluido, para que él tuviera la fuerza de gritar públicamente el anuncio más importante de este capítulo, que es: consumado es. La deuda ya fue completada, todo ha sido terminado. Todas las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías, acerca de la expiación de nuestros pecados, ya fue hecha. No hay que hacer ninguna obra más. Ya no es permitido ningún sacrificio más para nuestra justificación. Ya todo fue pagado, la deuda fue pagada. Ya no hay más sacrificio por el pecado. De aquí en adelante ya no hay corderos que puedan. Ya no hay nada más que nosotros podamos hacer, sino que esta es una victoria que Jesús
que Jesús grita aquí. Es una victoria contra el pecado, contra el príncipe de este mundo, contra el mundo, contra nuestra carne. Es la victoria más grande de todo el universo. Es la culminación, consumado es. Si tú tienes que recibir la salvación, la puedes recibir. Si tú necesitas recibir liberación en tu alma, ya todo fue consumado, todo fue pagado. Si tú necesitas sanidad de tu cuerpo, si necesitas cualquier solución a tus necesidades, todo fue consumado, todo fue pagado por Cristo. Él es el Cordero, Él es Jehová Iré, o sea, el Señor provee, el Cordero. Entonces, los judíos, como era el día de la preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevaran. Entonces, normalmente no bajaban los cuerpos, pero aquí, debido a la Pascua que ya estaba, los judíos pidieron que los mataran y que bajaran. La costumbre entonces de los romanos era quebrarle las piernas al crucificado para terminarlo de hacer morir. Pero dice aquí que los soldados quebraron las piernas del primer ladrón y también quebraron las piernas del otro, que había sido crucificado con Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Entonces aquí hay podemos decir, una comprobación, verificación de que Jesús murió totalmente porque no le quebraron las piernas. La profecía decía, ningún hueso suyo será roto. Y el libro de Levítico decía que el Cordero Pascual no debería tener ningún hueso roto. Entonces aquí se está cumpliendo exactamente la profecía de Jesús como el Cordero. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Y el que lo ha visto, o sea Juan, ha dado testimonio y su testimonio es verdadero. Porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura, no será quebrado hueso suyo, y también otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Entonces aquí hay dos escrituras que se están cumpliendo. No le quiebran ningún hueso en primer lugar, y en segundo, lo traspasaron. Ya estaba escrito. No solamente fue una prueba biológica de que Jesús murió, sino que también podemos decir el significado de la sangre para perdón de pecados, justificación de nosotros ante Dios, y el agua que representa la limpieza de la palabra. Y para terminar, después de estas cosas viene José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato le concedió el permiso. Entonces él vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, nos recordamos de Nicodemo en su diálogo con Jesús en Juan 3. Jesús le había dicho, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Nicodemo está aquí creyendo. Nicodemo se está identificando públicamente con Jesús. Tenemos que identificarnos nosotros, confesar nuestra fe pública. Si tú has sido un discípulo en secreto como Nicodemo, es hora de que confieses tu fe ante los demás. El que le confesare en público, él también le confesará delante de los ángeles y del Padre en aquel día. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino, en especies aromáticas, como era costumbre sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto,
y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual no habían sepultado a nadie. Por tanto, por causa del día de la preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús ahí. Entonces, un sepulcro nuevo donde Jesús iba a estar solamente 3 días. Que Dios te bendiga y te guarde y que tú puedas tomar de esta reflexión según la necesidad que tú tengas. Jesucristo ha pagado todo lo que tú tienes lo que tú tenías que pagar. Hay perdón, hay restauración, hay liberación, porque Jesús dijo, consumado es. Te invito a que puedas escuchar otra vez este video, que lo puedas compartir si lo deseas, que puedas ver otros videos y que te puedas inscribir si no lo has hecho haciendo un clic en la campanita de notificaciones.